Bueno, con este tremendo reparto, realmente estas películas prometen. Y además ayudamos a nuestro cine nacional, ¿no? A nuestra producción. Bueno, y hablando de producciones nacionales, estamos a esta hora con el documentalista Luis Enrique Caun, quien nos trae el día de hoy también novedades sobre este interesante género. ¿Qué tal? Buenos días, María Jesús. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estoy ahora en la parte final del proyecto del documental Un peruano en el Tercer Reich, Ernesto Pinto Basurco, quien fue un peruano que vivió toda el gobierno, digamos, totalitarista, autoritario, nazi en la Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Ahora, ¿por qué es importante conocer y que tú, Luis Enrique, has decidido plasmar en un documental que entiendo se estrena por Fiestas Patrias, Sí. ¿no es cierto? En el Congreso, me parece la primera presentación de este peruano. Sí, es una historia Que llegó sí, a salvar la vida de más o menos media docena de peruanos en pleno momento de la opresión nazi. Sí, es una historia que inspira a no rendirse ante las dificultades, ante las adversidades, y que busca ayudar a los demás, busca ayudar a todo quien que lo necesita sin esperar nada a cambio. Ese yo creo que es el mensaje principal de este documental, de ese médico, don Ernesto Pinto Basurco, que viaja junto a otros peruanos. Son alrededor de 25 peruanos que viajan en el año 34 a la ciudad de Múnich a perfeccionarse profesionalmente. Ernesto y otros peruanos de ese grupo estudian medicina. Y bien, ahí ellos llegan sin esperar lo que vivía políticamente el país de Alemania, ya cuando los nazis toman el poder. Y ahí desarrolla su vida, estudia en la Universidad de Múnich y se gradúa como médico y consigue un trabajo en el Hospital General de Múnich. En ese momento es donde empieza la Guerra Mundial. Y él se había enamorado de una joven alemana, Hildegard Ritter, que será su esposa por más de 70 años, y decide quedarse en Alemania. Él dice, bueno, aquí en un país en guerra van a necesitar médicos y es una forma de retribuir mi formación profesional. Ahora, pero mira tú lo interesante también aquí de reflexionar, entiendo, en tu documental. Tú vas a plasmar parte de su vida, Sí, pues no es sí, imposible tenerlo todo. Así es. ¿No es cierto? En esa especie de momento difícil, pero también de un momento peculiar y quizá medular en su labor, cuando es un poco este enlace con el consulado, Sí. ¿no es cierto?, a encargo y solicitud del gobierno peruano al de Suiza. Sí, efectivamente. Hay que recordar que el Perú rompe relaciones con los países del eje en el año 42. Pero había peruanos que habían quedado en las zonas de conflicto, como en el caso de don Ernesto Pinto Basurco. Y el gobierno nazi, la Gestapo, cuando el Perú rompe relaciones, lo toma preso a don Ernesto pensando que él hacía labores de espionaje. De espionaje. La ¿no? Gestapo, Nada más, la temible Gestapo lo recluye en el Fuerte Laufen, cerca de la frontera con Austria, y está ahí 6 meses incomunicado. Solo puede recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja. 6 meses me parece fue... 6 meses estuvo. Cuando es liberado, el gobierno suizo, por encargo del Perú, le pide a Ernesto que sirva como una especie de enlace, delegado, una suerte de cónsul ad honorem que pueda proteger la situación de los pocos peruanos que habían quedado en la zona de Baviera, en la zona de Múnich. Él, en esas circunstancias... ayuda en la cuestión del salvoconducto. Sí, él puede dar algunas cartas de prestación salvoconductos a personas perseguidos políticos y familias judías. Así es. Y entonces es esa labor encomiable porque él pone en riesgo su vida, la vida de su familia, para que puedan escapar estas personas que, si no lo hacía, tenían un triste final en los campos de exterminio. Como ya sabemos en qué terminó este Tercer Reich, pero en el caso concreto de su papel, y un poquito ya ubicándonos en el documental en sí, en lo que tú vas a presentar. Sí. Háblanos un poquito de la estructura que le estás poniendo, del tiempo que va a tener, a partir de cuándo podremos conocer un poco más de la vida de este médico tan importante. Sí, el documental tiene una extensión de 45 minutos, un mediometraje, donde se van a encontrar documentos de la época, fotografías, recreaciones, entrevistas a familiares, a personas que lo han conocido, entre ellos, pues, por ejemplo, el escritor Alonso Cueto, miembros del cuerpo diplomático, gente vinculada a la defensa de los derechos humanos, y se presentará en el Congreso el 27 de junio y
en centros culturales, universidades a nivel nacional. Ahora, hay un mensaje que a mí me ha parecido muy interesante y que creo que más aún en el Día de la Madre puede calar en todos nosotros, ¿no? A don Ernesto le destruyeron la casa, tuvo que soportar, por supuesto, como la gente que vivió en esa época, los bombardeos en plena guerra, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre Múnich, y destruyeron su casa, pero no su hogar. Así es. Cuéntanos. Así es. No solo los bombardeos que venían de los aliados, sino también cuando Alemania es invadida por los aliados, sufre todas las carencias que puede pasar un país en guerra. Correcto. Y su casa fue varias veces destruida, pero como tú lo dices, su hogar no. Él forma un hogar sólido con Hilde Garrita y tienen sus hijos que luego regresan al Perú en el año 48 y se establecen aquí. Ahora, don Ernesto Pinto Basurco, ¿no es cierto?, es un anciano el día de hoy, pues no es un hombre que me parece tiene 100 años. Ha cumplido 100 años. Acaba de cumplir este es su 100 centenario, años. efectivamente. Y es un homenaje a lo que tú le quieres un poco tributar a través de este documental. Sí, efectivamente, es un homenaje en este centenario por toda la labor que hizo. Es una trayectoria que nos deja un legado importante a todas las generaciones que vendrán, un ejemplo de dar... Él pudo irse de Múnich y decidió quedarse. Efectivamente. A servir. Así es. A ayudar. Ayudar a personas de todas las nacionalidades, porque hemos visto que él ayudó a los peruanos allá en Europa, a los judíos, a las mismas personas alemanas que sufrieron la guerra y a los países, a las tropas de los países aliados que también... ¿Qué viene luego, Luis Enrique? Me interesa preguntarte esto porque estamos viendo un poco ahorita el boom de nuestras producciones nacionales, ¿no es cierto? Qué maravilla, con lo duro, difícil, caro, costosísimo, casi imposible de pensar que debe hacer cine y que se está haciendo. ¿Y tus documentales? ¿Qué viene luego que te estás proyectando? Bien, mi trabajo, como tú sabes, es el de resaltar estos personajes peruanos que de alguna forma son olvidados o están escondidos para la gran... ¿No puedes dar la primicia del siguiente personaje? Mira, estoy trabajando ya el próximo año un trabajo de un reportero, un corresponsal de guerra, se llama Julio Octavio Reyes. Perfecto. Es un periodista que fue el corresponsal en el Monitor Huáscar durante la guerra con Chile. Estamos realmente muy contentos, en lo personal también de haberte conocido y sobre todo escuchar un poco más de tu trabajo que busca también un poco pues hacernos sentir cada vez más orgullosos de ser país, de ser peruano. Luis Enrique Cam, amigos, experto en documentales, que lo estrenas en Fiestas Patrias. Así es, sí. ¿Dónde, cómo, cuándo? Bueno, la hora. El 27 de junio se estrena en el Congreso y luego en todo el circuito cultural, universidades, centros educativos. Sí. Gracias, Luis Enrique. Muy bien. Nos vamos, amigos, en vivo y en directo con el agradecimiento a nuestro invitado, a Radio...